Ahí tenemos. Entonces, Matías va a ser un poco quien va a presentar este caso, así que ya arrancamos en punto, ¿sí? Para no demorarnos y respetar el horario, y soy muy prudente de eso. Así que Mati y Víctor, cuando ustedes quieran, acá estamos. Perfecto. Bueno, primero quiero darle muchas gracias a Andrés por la organización de este evento educacional y al apoyo de Pancornia. Estamos orgullosos de estar aquí. Y ahora bajo la presidencia de Juan Carlos, para nosotros es un placer ser parte de esta actividad educacional en momentos difíciles que estamos pasando todos, pero gracias los vamos a superar. Al doctor Abad, que hoy es el presidente de Pancornia, que desde el primer momento nos apoyó, así que creo que vale la pena decirlo en público y agradecer todo este apoyo que ustedes dan, ¿sí? Muchísimas gracias también, Andrés, por haber permitido desarrollar este evento y bueno, vamos adelante. Ok. Bueno, vamos a presentar un caso muy interesante y como había discutido con Mati, vamos a ir a través del caso y hacemos interacción con los otros expertos. Mati, dale. Tengo las diapositivas por un tema de perfecto, sí. Fácil, así que ustedes me van avisando. Voy a pasar ya la primera, ¿sí? Arrancamos. Bueno, el caso trata sobre un chico de 9 años, traído por la madre, que consulta por ojo rojo y doloroso bilateral de 4 semanas de evolución. Ya lo habían visto 2 médicos que lo fueron derivando hasta que llegó con nosotros. Y la agudeza visual era cuentadedos en ambos ojos. Pásame, Andy. Sí. Entonces, el examen clínico era muy dificultoso por falta de cooperación. De hecho, esta imagen está puesta borrosa adrede para que entiendan un poco, se pongan un poco en nuestra cabeza. Entonces, vamos, doctor. Sí, exacto. Entonces hicimos un examen bajo anestesia. Un punto importante es que cuando uno tenga pacientes pediátricos, ¿verdad?, que son difíciles de examinar, muchas veces muy importante, como se dice en buen inglés, bite the bullet, y llevar a estos niños a anestesia y hacer un buen examen bajo anestesia, porque si no, va a ser muy difícil evaluarlos, los niños no cooperan, y es bien importante como punto de enseñanza que si tienen las facilidades o si no las tienen, tienen que referir el paciente a un servicio donde puedan hacer un buen examen bajo anestesia. Mati. Excelente. Entonces, esta es la imagen en el quirófano. Tuvimos la suerte de podérsela hacer al otro día, de recibirlo al chiquito. Y lo que ven es, no sé cuán bien ven la imagen, pero se ve una alteración de la superficie ocular severa. Los 2 ojos están muy, muy secos, según una cerosis homogénea y difusa. En el ojo izquierdo llama la atención el haze corneal tan llamativo que tiene. Y en ambos ojos, no sé si se llega a ver bien ahí, hay 2 úlceras en la córnea paracentral inferior que aparentaban estar estériles, pero tomamos muestra. A ti, discúlpame, acá me pregunta Alessandro, ¿anestesia general con intubación? Creo que es una buena pregunta, o lo sedaron. Sí, no, definitivamente, porque estos pacientes hay que hacer un examen completo, dilatar la pupila, obviamente tomar fotos, si uno va a hacer biopsia, sacar sangre, etcétera. Esto no es una máscara, estos pacientes se ponen o con tubo o con un LMA que es menos invasivo. Bien. Bien. Bueno, la otra foto, sí. Perdón. No, en la otra imagen vemos la conjuntiva, la inyección conjuntival también difusa que tiene. No sé de vuelta cuán buena definición tienen todos, pero se empieza a notar que hay mucha queratinización de la conjuntiva y la superficie está muy, muy alterada, no está para nada lubricada y estamos hablando de un chico de 9 años, ¿no? Gracias, Mati. Jefe, Guillermo y Juan Carlos, ¿qué creen? ¿O pensamientos? Pues mira, esa queratinización de la conjuntiva llama la atención. Sí. Ese haze tan profundo de la córnea y ese deslustramiento tan marcado de la superficie corneal. Normalmente los pacientes con ojo seco no llegan, o con ojo seco habitual no llegan a estos niveles de compromiso corneal. Yo pensaría que hay algo más.
Sí. Sí, estoy de acuerdo. Muy raro un niño, 9 años, dijeron, 9 años de edad, sin antecedentes de importancia, no ha tenido ninguna cirugía ocular o cirugía en otros lados. Muy buena pregunta, no ha tenido, bueno, sí ha tenido una cirugía en otro lado. En otro lado. Fuera del ojo. Paola Pacheco, Okay. ¿fue un lente de contacto el paciente? No, el paciente no usa lente de contacto. ¿Qué otra cosa podemos pensar, verdad? ¿Dónde vive el paciente? ¿Tiene sus padres, su madre? O sea, ¿es un paciente que es un niño en foster care o está bajo buenos cuidados? Es un paciente que está con su mamá y Okay. tiene un estudiar médico de autismo. Okay. Me llama la atención mucho también las glándulas de meiomio. Tiene mucha, Sí. se ve, o sea, tupidas, o sea, clot, ¿no? No sé Sí. si exploración lo notaron. Okay. Como muy raro una resequedad tan importante en un niño, una persona tan joven, y aquí están poniendo al público alteraciones en la piel. Creo que es una buena pregunta, Víctor. A ti te encanta hacer la exploración completa de toda la piel. Creo que vale la pena, ¿no? Apagar la lámpara y examinar al niño. Exacto, muy bueno. No había ningún cambio en la piel y obviamente boca? pensando en otros diferentes, no hay historial de quemaduras químicas, historial de alergia severa o reacción a alguna medicina, pensando en un Steven Johnson. Pero como ven, la caracterización es bien uniforme y bilateral. ¿La cirugía tuvo que ver con el autismo o tuvo que ver con alguna otra cosa? Ok, bueno, vamos a seguir la cirugía es con el caso. Adelante, seguimos entonces. Entonces, bueno, la madre en la consulta nos contó que tiene un trastorno de espectro autista y tuvo una malnutrición en el pasado por falta de colaboración a comer. Los chicos autistas en general tienen una tendencia a elegir ciertos alimentos para comer. Dicha malnutrición y falta de colaboración a comer, pásame Andy, fue la que lo llevó a que le pusieran una gastrostomía, y que es el tubo para pasarle los suplementos alimentarios, y recabando más sobre la historia que llevaba el chico actualmente, la madre nos contó que el chico comió exclusivamente papas fritas por 3 años. Wow. O sea que obviamente se puede imaginar que esa es la otra cirugía, o sea que yendo más al diagnóstico que están pensando. Sí. Una malnutrición severa. Sí, de veras, o sea, no está... Primero, la absorción a lo mejor está, pero pues no está consumiendo las vitaminas, la vitamina A, ¿no? Muy buen punto, Guillermo. De hecho, no estábamos seguros ni que el tubo estaba en el lugar estómago. Correcto. Exacto, porque puede ser un problema de absorción y un problema de que le estén dando, ¿no? De la falta de la vitamina. Y sí, Juan Carlos. Una pregunta, pero es curiosa. ¿Las papas fritas las comía por la boca o por la gastroscopia? Por la boca. Y tocamos eso más tarde. Pero sí, volviendo al historial social que Guillermo preguntó astutamente, sí, es una mamá, ella es muy responsable, pero se veía que no había tenido la educación correcta de cómo proveer nutrición al muchacho, se había perdido en el sistema entre primary care, pediatría, nutricionista, y obviamente ella pensaba que estaba haciendo lo correcto o que el nene estaba en una condición normal. Okay. Seguimos. Ahí están poniendo en el público diagnóstico pemfigoide, y creo que vale la pena, Víctor, que pues, tú que tienes tanta experiencia en pemfigoide, ¿qué tantos pemfigoides has visto en niños? Sí, muy buena pregunta. Eso cae bajo diagnóstico diferencial. Es un nene, la edad es bastante joven, ¿verdad? Cuando uno ve este tipo de cicatrización o queratinización, uno lo divide en edades. Y obviamente nosotros estamos más pendientes y sabemos más de pemfigoide en los adultos. Exacto. Pero cuando son pacientes jóvenes, pues el diagnóstico diferencial cambia completamente.
y tocamos uno de los puntos, ¿verdad? Quemadura, Steven Johnson, cirugía, medicinas tópicas, pero en esta edad, pues, uno todavía tiene, si uno quiere pensar en esa gama de enfermedades inmunobulosas, pues hay otras que van a causar tipos de cicatrización de la conjuntiva, especialmente lichen planos, linear IgA, herpetic linear IgA, y para esta edad la más común en verdad sería epiderminosa bulosa aquísita. Asumiendo que el nene no haya nacido con esto, porque entonces podría ser epidermolosa bulosa congénita. Así que, pero en este muchacho no había historial, como Guillermo me preguntó también, y en el chat preguntaron si habían cambios en la piel, en la mucosa oral, pues no habían de eso. O sea que esto era bastante localizado a la superficie ocular. Y vi en el chat la pregunta de una biopsia de conjuntiva, que definitivamente cae dentro de parte del workup que damos, por eso tiene un examen bajo anestesia, pero ya nosotros tenemos una idea de cuál iba a ser el diagnóstico y no pensábamos que tenía que ser una biopsia. ¿Y qué fue lo que hicimos, Mati? ¿Pasamos? Pasamos. Sí. Bueno, una de las ventajas de tener al chico bajo anestesia es que le podemos sacar sangre y estudiar el laboratorio nutricional, que reveló una deficiencia severa de vitamina A. Fíjense que el nivel de vitamina A era 5 y el valor de referencia mínimo es 50, es 10 veces más grande. Entonces, pasame una más. Ahí llegamos realmente al diagnóstico, que es seroftalmia por deficiencia de vitamina A. Y es bien interesante porque, como bien dijo Matías, no solo le hicimos vitamina A, le hicimos un panel entero de todas las vitaminas y agentes oxidantes, etcétera. Y en verdad le sacaron como 10 tubos de sangre. O sea que la ventaja de tener al muchacho bajo anestesia es que pudieron sacar toda esta sangre. De hecho, le tuvieron que hacer hasta una punción arterial para poder sacar toda esta cantidad de sangre. Y el muchacho tenía deficiencia no solo de vitamina A, de todas las demás. No tenemos el panel entero. Claro. Pero definitivamente, si no hubiésemos metido a Sara el examen y este tipo de prueba, hubiese sido muy difícil seguir con el seguimiento y el diagnóstico. ¿Y tenía alguna otra manifestación sistémica de deficiencia de vitamina A? No, gracias a Dios no. Ni de las otras oftálmicas, por ahora que sepamos que Matías va a cubrir. Seguimos. Déjame más comentar, Víctor, excelente caso. Andrés, ¿puede echar para atrás, por favor? Sí, claro. Hace como 2 meses con la clínica con Jaime vimos una paciente con no tan, la córnea estaba muy seca, pero ya tenía algo de queratinización atípica en la conjuntiva, una paciente de 21 años, y nos refería a una cirugía de páncreas, un tumor benigno de páncreas que se lo habían operado en el norte de Estados Unidos. Entonces, pero que ella me decía que se había recuperado muy bien. Pero fíjate lo que pasó. Ella en este hospital utilizaban Epic, así como nosotros, y ustedes también, creo. Entonces hay un botón ahí que dice Epic Everywhere. Entonces tú puedes ver los resultados del laboratorio de hace muchos años. Entonces fuimos ahí, vimos vitamina A y estaba por el suelo. Wow. Entonces ahí fue como vimos con el diagnóstico, viéndonos el sistema electrónico, ¿no? Mira, Guillermo, es bien interesante porque, de hecho, y tú lo sabes, que en India también hay mucha deficiencia de vitamina A. Y muchos de estos pacientes de Steven Johnson, ellos han hipotizado que quizás esto exacerba mucho la condición. Y es bien interesante porque el patólogo aquí que tenemos, el Dr. Prioria, es muy bueno, igualito que Dubovi. Tiene una serie de pacientes de deficiencia de vitamina A de un pueblito aquí cerca de North Carolina, de Durham. Y es bien interesante porque la forma que ha hecho el diagnóstico es porque le mandan una biopsia de conjuntiva y él ve los cambios que son bien característicos de vitamina A y deficiency. Y los otros días, yo hice un paciente Steven Johnson, le hicimos una reconstrucción de superficie ocular y cuando él le mandó la patología, él regresa para atrás y dice, Víctor, este paciente tiene deficiencia de vitamina A porque la queratinización es más de lo que yo esperaba. Y no sé, eso es un buen punto. Quizás deberíamos de hacer más niveles de vitamina A a los pacientes. De Steven Johnson, sí.
Sí, acuérdate que esos pacientes también tienen, la boca está afectada, tienen un estadio social más bajo y quizás tienen una deficiencia nutricional también. Claro. Bueno, Matías, sí. Antes de Antes que vuelvan, ¿qué quieren hacer con el paciente? claro. ahí está. Bueno, Ah. ¿le quiere dar tópica o sistémica? No, dame ideas. Muy buenos puntos. Pues se supone que es una enfermedad generalizada, ¿no? Yo se la daría sistémica, aunque le pudiera complementar con algo de tópica si se puede hacer compounding pharmacy para tener niveles más altos en la superficie ocular. Y eso es un buen punto, Juan Carlos. De hecho, nosotros esperamos un poquito para eso, a ver cómo funcionaba el tratamiento y qué hacen con las córneas en este momento, qué podrían hacer, recomendaciones. No, pues mientras no se arregle la resequedad ocular, yo creo que es muy difícil hacer algo. Se puede, que ni siquiera un lente de contacto de vendaje terapéutico. Les duele mucho. Digo, el eh, nene ya tenía bastante discomfort. Se Sí. ve bastante queratinizado, pero no estaba completamente seco. O sea, sería taparle los conductos lagrimales, pegarle a poner mirar si están infectadas las úlceras, tratar de la infección de las úlceras, y una vez pase eso, sería un lente de contacto de vendaje o mirar si una queratectomía superficial lograba limpiar algo de todo ese haze que se había formado, o de pronto un PTK, o hacer algo lo menos invasivo posible antes de meterse uno en un DALCO, en una queratoplastia. Sí, no, yo no lo tocaba por hasta que cierra el epitelio. En verdad la úlcera era estéril, la cultivamos anyways. Era todo más queratinización, era bien, una xerostomia prácticamente, xeroftalmia, una xerostomia ocular. Así que, no, pero son muy buenos los puntos. ¿Y qué decidimos hacer, Matías? Vamos, Andy. Entonces, sí, A ver. tratamos las dos ramas, como mencionaban antes. El manejo oftalmológico, manejo de superficie, colocamos los lentes de contacto terapéuticos, moxifloxacina tópica, principalmente profilácticamente para evitar que se infecten esas úlceras, y lágrimas artificiales. El manejo sistémico es el manejo más importante en este caso, e involucra la suplementación de vitamina A sistémica. Después, si tenemos tiempo, charlamos un poco de los detalles de eso. Y hubo que hacerle una internación al chico para asegurarnos que esto así fuera, porque este caso es peligrosísimo en realidad. De hecho, eso fue lo que hicimos. Ahí mismo, enseguida que acabamos el examen bajo anestesia, llamamos a pediatría, al servicio social y admitimos al paciente para estar seguro que primero si hiciese un plan nutricional. El nene estaba deshidratado completamente también. Y si pudiese hacer un comanejo con servicios sociales, nutricionistas, para que no pasara lo mismo. Que la mamá se pudiese educar también. Y lo otro, consultaron a cirugía general o gastroenterología, perdona, para estar seguro que el tubo gástrico estaba funcionando. Pero una pregunta, ahí me pierdo yo. Él solo comía papitas fritas por la boca y por la gastrostomía. ¿Qué le pasaba? ¿Le pasaban alimentación enteral fortificada o le pasaba qué? Ese era el problema, que la mamá no sabía qué pasar por el tubo. Y ¿Que no le estaba pasando nada? le pasaban cosas que eran incorrectas. Ok. Por eso era tan importante tener el servicio de nutrición y de educación. Mati, Víctor, ¿qué tipo, algún lubricante especial? ¿Usaron lubricante sin conservante? ¿Cuál fue la lágrima que utilizaron? Sí, usamos, bueno, lágrimas artificiales sin conservante. Vi en una de las preguntas, su era autólogo. Lo íbamos a tratar después es que le sacamos tanta sangre de la cirugía que en el examen bajo anestesia que era difícil hacer más. Pero empezamos prácticamente con lo más conservador. Y vi una pregunta también del spot de Vitat. Matías va a cubrir eso después, pero este paciente no lo tenía. No lo tenía. ¿Quieres seguir, Matías? Vamos. Entonces, ¿cómo le fue a las 2 semanas? A ver. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Perdón, ahí. Ahí va. Bueno, a las 2 semanas
Hay una resolución dramática y espectacular de los hallazgos oculares. El chico ya no tenía sintomatología ocular. La agudeza visual le subió ya de cuentadedos a 20/40, 20/50. Si llegan a ver, siguen habiendo una epiteliopatía leve, pero la superficie estaba mucho más lubricada. De hecho, si pasamos a la próxima, una más. ¿No más? Esa, sí. Excelente, ahí se ve también cómo la inyección conjuntival mejoró, se lubricó la superficie. ¡Wow! Sí. ¡Aplausos, No. aplausos! Está buenísimo. Es increíble, no solo eso. No, yo me reí mucho porque el fellow fue el que vio el follow-up y puso en la nota, a horrible keratinization. Y yo, ¿are you kidding me? Anyways, no solo fue oftalmológicamente que este paciente mejoró, pero de actitud mental. Era un muchacho completamente diferente. El muchacho cuando llegó era tímido, estaba callado, bueno, estaba completamente deshidratado. Cuando llegó, digo, todavía tenía sus características autísticas, pero estaba más alerta, hablaba, reaccionaba, se dejaba examinar. No, fue un cambio completamente impresionante. Y con seguridad, todas las vitaminas que faltaban y toda el T3, T4, el yodo, etcétera, etcétera. O sea, todo eso ayudó a que no floreciera otra vez. Definitivamente. Y Pero estábamos seguros ya que la mamá estaba haciendo lo correcto. Vamos rapidito a ver si llegamos a las papitas fritas. Vamos, entonces... La pregunta de Juan Carlos. De vitamina A y el ojo, un resumen muy chiquitito, los 3 mecanismos de daño que tiene la deficiencia de vitamina A en el ojo, la cerosis, la sequedad de la superficie ocular, que es lo que vimos en este caso. Eso tiene que ver con que la vitamina A cumple un rol clave en la proliferación y diferenciación del epitelio corneal y conjuntival, por ende su deficiencia favorece la atrofia. Después la alteración retinal, la ceguera... Mati, tienes que mencionar la mancha de Bitot. Todo el mundo está preguntando por la mancha. Los puntos de Bitot es un signo muy específico de xeroftalmia por deficiencia de vitamina A, pero no tan sensible. En las series que más lo presentan llegan a 1/3 de los casos, o sea que no es algo que vamos a ver mucho, pero es una atrofia localizada del epitelio conjuntival en este caso, que se presenta así. Pero es muy específico, eso es cierto. La alteración retinal es generalmente la ceguera nocturna, es de los signos más precoces que se dan en deficiencia de vitamina A, y eso tiene que ver con que la vitamina A es un precursor de la rodopsina, que es el fotopigmento que ayuda a los bastones a translucir la luz. Y por último, neuropatía óptica. Los 2 mecanismos previos son reversibles. Hasta cierto punto la neuropatía óptica es irreversible, por eso es importante tenerla en cuenta y puede ser metabólica o compresiva. Pasamos, así tenemos más tiempo. Esto simplemente es para demostrar, este gráfico es importantísimo, cómo, fíjate en la columna de mortalidad, Andy, cómo a medida que vamos teniendo distintos grados de xeroftalmia, estos se asocian a mortalidad. Hay casos, por ejemplo, el que tiene las 4 crucecitas de mortalidad, es decir, una úlcera de córnea de más de 1/3, que sin tratar tiene una mortalidad altísima, del 90% en algunas series. Y hospitalizado ya del 25%. Por eso es súper importante tener el conocimiento sistémico que representan estos hallazgos oculares. Mati, si me permitís, hacer el diagnóstico. hay unos datos muy impresionantes realmente de la Organización Mundial para la Salud, de lo que es xeroftalmía. Hay 255 millones de niños con déficit de vitamina A, de los cuales casi 3 millones tienen xeroftalmía. Pero no es solamente el tema ocular, sino que vos decías recién que me parece muy importante y debemos notar como un highlight de la charla, que es la morbilidad y mortalidad que tiene. A un año de seguimiento, a veces el 40% de estos niños sobrevive, ¿sí? Los que ya tienen casos avanzados de xeroftalmía. Y de ese 40% que sobreviven, 25% queda ciego y 60% ciego parcial. Entonces realmente es un tema muy delicado, sobre todo en países subdesarrollados, ¿no? Muy es importante. La principal causa de ceguera prevenible en chicos. En niños, totalmente. Matías, la última para... Vamos. Entonces, un poquito del otro lado de la historia, el autismo, la malnutrición y cómo manejar a estos pacientes. Perdón. Volvemos.
Los chicos con trastornos autistas suelen tener dietas restringidas y selectivas que los ponen en riesgo de malnutrición. Esto tiene que ver con sus alteraciones en la percepción sensorial, necesitan texturas suaves, colores que no llamen mucho la atención. En general, por algún motivo, tienden a elegir papas fritas o papas o tubérculos. Respecto de la presentación oftalmológica en casos de deficiencia de vitamina A, suele ser precoz, o sea, es de los primeros signos que se ven antes que la piel, antes que la afección inmunológica, pero a la vez puede ser muy variada, así que hay que estar muy atentos. Y el punto principal de esta charla es que el manejo tiene que ser urgente y sistémico para prevenir la morbimortalidad que estábamos charlando. Y estos muchachos, es bien interesante, aquí en Estados Unidos hay grupos y han salido 2 estudios ya de muchachos con autismo, obviamente con la malnutrición, y no ha enfocado en la parte oftalmológica, pero es muy importante, especialmente en países desarrollados. Esta es una condición bastante asociada con malnutrición. Y es verdad, estos muchachos quieren comidas con textura, por eso es que las papitas les gustan. Y el color amarillo es un color más accidentado. Y de hecho, este muchacho lo único que comía eran papitas fritas. O sea, la mamá decía que él se comía 3 a 4 cajitas de papitas fritas al día. Y como ella no sabía cómo darle la nutrición correcta, pues pensaba que con eso se estaba nutricionando bien. Así que, ojo, autismo, nutrición mala, oftalmología. Sí, señor. Exactamente. Paciente autista y una presentación inespecífica, sospechar deficiencia nutricional. Me parece fabuloso el caso, cómo han encarado y lo que nos deja de enseñanza. Doctor Abad, algunas palabras ya para terminar este caso. Me deja impresionado la manera como mejoró en 15 días. Impresionante, totalmente. De hecho, estaban diciendo en el chat, es muy interesante que ayer fue el día del autismo. Correcto. Así que un caso muy apropiado. Excelente caso. Ojo a todos y siempre... Y todo empezó con un ojo rojo, ¿no? Como decimos, el gran simulador. Matías, te das cuenta, en el servicio de Víctor no solo restauras visión, sino salvas vidas. Sobre todo la de su fe. No, pero creo que es bien importante, porque yo recuerdo ya hace unos años, pero el threshold para admitir un paciente, o sea, para tener... O sea, como oftalmólogos perdemos esa práctica, ¿no? De ayudarnos de nuestros colegas en los hospitales, o sea, no... hay que hacerlo en estos casos. Correcto. Estudiar al paciente en el hospital. Muy importante, no deben de tener miedo de hacer examen bajo anestesia, no deben tener miedo de admitir pacientes, estar seguro que el tratamiento que se está dando sea correcto y asegurarse que la intervención que uno haga tenga un resultado. Fabuloso caso, la verdad que la gente está muy enganchada y como decimos ahí, tenemos la imagen ya del otro caso, como un ojo rojo a veces, que todos los oftalmólogos, porque no solamente los especialistas, les llegan a estos pacientes, un ojo rojo cae en cualquier consulta, lo bien que lo han perfilado y lo que hemos aprendido, así que muchas gracias. Bueno, avanzamos, venimos muy bien con la hora, la gente viene muy prendida, se viene el equipo Bascom Palmer, podemos decir ahí con Jaime Martínez, a ver qué nos traen hoy. Jaime, bueno, quiero felicitar aquí públicamente a Jaime, que hoy es su primer día como miembro de la facultad. Bueno. Okay. Nos hubiera gustado, bien Jaime, que nos hubiera gustado que fuera en otros, con tiempos más alegres, pero bueno, van a venir esos tiempos pronto. Jaime Martínez, que es el que nos va a presentar el caso, y con mucho gusto les comento. Jaime, cuando tú me digas, yo sigo las órdenes, maestro. A ver, ahí estamos. Dale para atrás. Jaime, me parece que estás en silencio. Dale, ¿me escuchas? Ahora sí. Bueno, ahora perfecto. Sí, lo cambié un poco. Ahorita vas a ver, vamos a ver. Tú dale. Bueno, muchas gracias a todos por la introducción y a Benati y a todo el equipo Pancornia y Ophthalmo University. No te quiero meter presión, Jaime, pero está todo el Hospital de la Ceguera echándote porras, como dicen ahí en México. ¿Sí? Así que gracias. Online esperando tu presentación. Así que un beso grande a todo el servicio que nos están viendo. Gracias, vale. Viva. Saludos a la Ceguera.
Bueno, este es un caso muy interesante que les quiero mostrar, que nos dejó mucha enseñanza y espero que también ustedes. Dale, next, Camila. Vamos. Ven a ti. Vale. Sí. Este es un paciente que fue referido a nosotros, un paciente de 74 años, masculino, oftalmólogo. Él es oftalmólogo de los Estados Unidos, pero él está retirado lo que es en Latinoamérica desde hace muchos años y nos lo refieren por una hiperemia bilateral no dolorosa de aproximadamente casi un año. Niega antecedentes sistémicos, o sea, sistemas sistémicos o antecedentes de importancia. Entonces, la imagen clínica que pueden ver aquí, una hiperemia severa bilateral, esto es de antes de su presentación, fue aproximadamente hace un año. Como pueden ver, tiene antecedentes de queratotomía radiada en ambos ojos, glaucoma que fue tratado tópico, en ambos ojos y pseudofáquico en ambos ojos. Entonces, en ese tiempo, sospecharon una medicamentosa. Bueno, vamos a dejar la discusión. Iba a contar toda la historia. Bueno. Entonces, paciente con glaucoma, ojo rojo crónico. Correcto. ¿Qué es lo primero que se piensa, ¿no? En una reacción medicamentosa, me parece, en este ojo. Paciente con glaucoma, abuso de gotas, al menos lo primero que se me viene en la cabeza cuando veo esas dos imágenes. Ustedes, sí. Doctor Abad, doctor Pérez, ¿qué piensan? Bueno, es muy importante, me imagino que nos darán el resto del examen, pero esta edad, esta conjuntivitis así crónica, tienen que estar seguros, mirar el tarso, que no haya una fibrosis de subepithelium, que no hayan simblefaron, porque el otro pensamiento es que este paciente tenga pemfigoides. Cae en esa categoría bilateral, mucho daño e inflamación de la superficie ocular. Hay que estar pendiente a esos cambios que a veces no son tan obvios. Muy bien. Perdón, adelante. Sí, no, que me llama la atención es la vascularización de las incisiones de la queratotomía radial, como si hubiera algún tipo de inflamación corneal, intraocular, algo que estuviera llamando esos vasos a que invadieran la córnea. Puede ser simplemente cuestión de la superficie, pero me llama un poco la atención eso. Correcto. Correcto. Adelante, Jaime. ¿Qué hicieron con las gotas de glaucoma? Perfecto. Entonces, lo que me lleva a lo que estaba mencionando, entonces se le suspendió lo que es el tratamiento de glaucoma tópico y se cambió por libre de conservadores. Una no mejoría después de eso, que se realizó esto con su doctor de la localidad. Posteriormente empezó a desarrollar una queratitis en ambos ojos, se trató con mucho lubricante, con suero autólogo y posteriormente empezó a desarrollar un defecto epitelial en el ojo izquierdo, empezó a adelgazarse y puede pasar a la siguiente. Sí. Y hubo una perforación, esto fue aproximadamente 2 meses previamente a que vino a nosotros, que vino con nosotros. Entonces se le realizó lo que es un parche corneal. 2 semanas, ¿no? dos semanas. 2 semanas antes. Y acude con nosotros, la siguiente. Ahí voy. Oye, el paciente. Pero, no Jaime, está... cuéntanos, Jaime, ¿cómo lo manejaron más o menos de enero a marzo? ¿Qué tipo de intervenciones tópicas se hicieron? Correcto, fue un tratamiento tópico de esteroides. Estuvo con esteroide tópico, estuvo con doxiciclina, vitamina C, y lentes de contacto. Estuvo con lente de contacto en ambos ojos, suave en ambos ojos, y algo más que... No, es correcto. Creo que pusieron ahí en el chat rosácea. El paciente sí tenía rinofima, sí tenía telangiectasias, estuvo con doxiciclina, lo cual que yo también hubiera hecho lo mismo.
Lo importante, lo importante es que el paciente tenía una respuesta relativamente buena a absorautólogo y esteroides tópicos hasta que los defectos epiteliales fueron más recurrentes. Una pregunta, ¿enfermedades sistémicas? Adelante, Jai. Era hipertenso y hipotiroidismo, era lo único que, pero no nada de artritis reumatoide o problemas de pulmonares o nada de... Casos así de erosión puntiforme de la córnea con prolapso del iris se ven en artritis reumatoidea y esteroides tópicos con alguna frecuencia. Pero bueno, ese no era el caso. De hecho, sí, esa pregunta la hicieron. En verdad, la presentación inicial no es tan clásica, ¿verdad? Para un paciente reumatoideo que sería una escleritis o una úlcera periferal. Esto es más inflamación viniendo de la conjuntiva. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, no, y de hecho, si ven la foto anterior, ¿puedes pasar la foto anterior, Andy? Sí, claro. Es bien interesante. Juan Carlos mencionó los vasos sanguíneos, la anterior, perdona. Esa. Pero ves que los vasos sanguíneos están siguiendo las heridas de RK, de la radial. Y para mí son vasos superficiales. O sea, que están viniendo de un source de inflamación de la superficie ocular. Y es bien interesante porque en contraste a una queratitis intersticial, ¿verdad? Están siguiendo los tracks de las heridas de la córnea. O sea que el proceso inflamatorio que está ocurriendo en la superficie está estimulando las señales inflamatorias de la córnea para traerlos en ese track. Y de hecho, no me extrañaría que donde tuvo la perforación es cerca uno de esos tracks de la cirugía radial. Y lo más probable está más comprometida y quizás el uso de esteroides, etcétera, aunque este es un paciente que está bastante inflamado. No me sorprende que eso haya pasado. Este paciente necesita un trabajo sistémico y hasta este punto definitivamente el glaucoma cae en ese diagnóstico diferencial. Y podemos discutir eso después, pero yo trataría de hacer una biopsia conjuntiva y quizás tratar de hacer un tratamiento de prednisona sistémico a ver si nos ayuda con el diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo, Víctor. Cosas que a mí me llamaban la atención y también de acuerdo con Juan Carlos, la perforación, la localización. Si no tuviera una queratotomía radiada, la localización de la perforación es muy clásica para una perforación por autoinmune, por un lupus o una artritis reumatoidea aguda, ¿no? El médico tratante correctamente le hizo los estudios de síndrome de Sjögren, síndromes autoinmunes, y todo salió negativo excepto antinucleares levemente elevados, ¿no, Jaime? Sí, nomás salió ANA positivo, uno en 160. Fue lo único positivo, pero autoinmune fue negativo. Mira, entonces, el ANA... Eso es después. Sí, nosotros mandamos mucho ANA y la razón de eso es una prueba bastante... A mí me gusta, y te digo por qué. No porque tenga lupus, pero si es positivo, especialmente titers bien altos, pues por lo menos me da una indicación que estoy bregando con un paciente que tiene un sistema inmune hiperactivo, está haciendo autoanticuerpos y me hace sentir más cómodo seguir en esa dirección. Pero... Mira, yo tuve una llamada por teléfono con el médico, le dije, mándamelo, las fotos. Lo primero que pensé cuando vi las fotos, dije, ¿sabes qué? Esto hay que hacer, parece un pénfigo, le dije, muchos paciente caucásico, retirado de Mid Florida, que vivía en el norte de Estados Unidos, o sea, 70 todos años. Pero había cosas que no me hacían, estaba la superficie ocular bien húmeda, y los médicos tratantes mencionaban que en los episodios que el paciente tenía el ojo más callado, ellos veían como una escleritis nodular, la cual no era dolorosa. Entonces entonces le dije, mándenlo para acá y entonces en lo que le decíamos la cita, el paciente tiene la perforación y se apuran y llegan a nuestro servicio. Sí. Y aquí le doy la palabra a Jaime. Claro, otra cosa que quería agregar, no tiene datos de cicatrización o acortamiento de fornix
ni Sí. nada de lo que es Symblepharon. Es algo muy importante que quiero... fue una de las Cuando, o sea, preguntas que explícale aquí, cuando llegamos aquí, qué hicimos y todo eso. Claro. Cuando llegó el paciente. Pasa al siguiente. Vamos. A ver. Preguntaban la dosis, habían preguntado de doxiciclina en el Sí. grupo. Estaba con 50 miligramos 2 veces al día Por y vitamina meses. C 1 gramo. Llevaba meses con esa dosis, visión 20-100 y percepción a luz. Siguiente. Diagnósticos diferenciales. A ver. Bueno, como ya habíamos comentado, ya lo hemos mencionado, medicamentosa, conjuntivitis crónica, no, era inflamatorio puede ser, pero no había dolor, pero bueno, infecciosa, no datos de infección. Siguiente. Ahí alguien preguntó una Wegener's o una granulomatosis o una vasculitis. Creo que pues también estaba en nuestro Claro. diferencial porque pues lo hacemos en las escleritis. Ahí está negativo. Sí, todo salió negativo, como mencioné, con excepción del ANA positivo. Un speckle pattern y se le hizo ultrasonido del ojo izquierdo con una hemorragia coloidea. Tenía 6 del negativo, por cierto, lo que es de la herida. Entonces se decidió, bueno, hacer esteroide metilprednisolona 500 miligramos, una dosis y comenzar con prednisona 60 miligramos. ¿Cuál pensaron que era la etiología de la hemorragia coloidea? No, la etiología fue que tuvo una perforación en el momento fue muy... Eso se dio en el momento que tuvo la perforación, tuvo mucho dolor y fue aguda. La tuvo por la noche, se despertó con dolor severo y tenía la cámara toda plana. Ok. Sí. O sea, esto fue un par de días después de la perforación. Sí, esto fue cuando nos llega a nosotros, sí. La verdad que lo de la perforación no es algo que tenga que ver mucho con el caso, pero es parte del caso, sí que lo estamos mencionando. Gracias. Siguiente. Entonces, un día después de la metilprednisolona, como podemos ver, este es el ojo derecho, podemos notar ahora, una vez que ya la hiperemia está un poco más disminuida en el ojo derecho, podemos notar estos nódulos que comentaban el doctor Amezcua que me había mencionado. En ambos ojos se pueden ver en la parte superior, nasal, incluso en el ojo izquierdo. Dale otra, Renati. Estos nódulos que podemos ver. Entonces, quiero preguntar al panel, una vez que ve este tipo de nódulos, ¿qué características de la exploración física ustedes estarían buscando para ayudarle en su diagnóstico diferencial? Yo no sé, hay enfermedades cancerígenas difusas tipo linfoma que pueden presentarse de esa manera y de manera crónica. No parece ser... Ahí están mencionando sarcoidosis, tuberculosis, sífilis, que son los grandes mascaradores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tuberculosis, sífilis negativo, pero aquí yo creo que lo importante resaltar es algo que yo le aprendí a Víctor, que cuando tienes un caso inflamatorio, no se veía como algo infeccioso. O sea, no había algo que nos diera que esto era infeccioso porque se había descartado sífilis, se había descartado tuberculosis. Entonces, una escleritis de este nivel, generalmente el paciente refiere dolor, él no refería nada. Exacto. Y cuando uno presiona la esclera en los nódulos, duele y no duele. Entonces, en este caso, la exploración física nos da el diagnóstico porque uno podía mover esos nódulos. Entonces, yo cuando veo eso y lo ve el doctor Martínez, dice, oye, pues esto parece algo infiltrativo, ya sea inflamatorio o maligno, ¿no? Entonces, vamos haciéndole un OCT. Yo había tenido unos casos de sarcoidosis que se habían visto de una forma parecida, aunque la sarcoidosis da muchos cambios cicatrizales. Este paciente no tenía ni un cambio cicatrizal y por eso no le hice biopsia, por eso no le hice una biopsia para pemfigoide y decidí hacerle los esteroides para calmar un poco el cuadro. Adelante, Jaime. Guillermo, con ese tipo de cambios nodulares, ¿sabes? You go where the money is, right? It's in the Exactly. bank. Y esos cambios, yo hubiese sido una biopsia de ese nódulo. Ahí voy, pero ¿qué nos enseña Carol Karp antes de hacer una biopsia? Y de hecho,
Cuando yo era residente en Boston, tuvimos un caso que era, este es más severo, el otro era una epicritis nodular que seguía aumentando. Y cuando hicimos la biopsia, eran cambios granulomatosos, una vasculitis. Sí, Y pues de sí, sí. hecho resultó ser que la muchacha tenía Hodgkin linfoma. Ok, Y los cambios de la esclera, los cambios nodulares, eran una vasculitis paraneoplástica. ok. Pues es totalmente de acuerdo. Aquí, la verdad, después de que vi el cuadro clínico, decidí utilizar mi Lifeline y hacer una llamada, porque hicimos un OCT. ¿El otro? Entonces ahí les va. Dale, Benati. Aquí, bueno, antes de comenzar, preguntaban pruebas de fenilefrina, prácticamente negativa, no, se colocaba y no blanching. Bueno, aquí el OCT, ¿alguien lo quiere escribir? Promesco. Ilústranos, Kevin, tú eres el experto. Bueno, no, para nada. Bueno, se hace lo que es un corte justamente en esas áreas de nódulos, muy importante. Como podemos ver, la línea naranja es lo que es la superficie, el epitelio. Se ve un poquito hiperrefléctico, pero no tan hiperrefléctico, engrosado, pero no tanto, vamos, como un escamoso. Y subepitelial, podemos ver ese tipo como quiste que se ve homogéneo, hiporrefléctico, en todo está de la misma manera elevado en ambos nódulos, como podemos ver. Entonces... Y no está en la esclera, está en la conjuntiva. Correcto. Todo. Todo Correcto. está en la conjuntiva. Correcto. Entonces ese nódulo movible era justamente donde se hizo de la tomografía. Entonces nos pusimos a revisar unos artículos. Hay un... Este artículo es de aquí de doctora Karp y doctora Galor y doctor Dubovi. Está excelente, les recomiendo que lo lean. Si gustan lo podemos mandar si me lo solicita aquí con el doctor Benati. Y pueden ver la diferencia entre nuestro paciente en la parte superior y en el artículo. Unas imágenes muy similares, ¿no? Hiporreflectividad homogénea, se sube epitelial, y donde están las flechas podemos ver si vemos muy minuciosamente esos puntitos muy sutiles, hiperreflécticos, hiporreflécticos, en todo ese tipo de quiste. Entonces, dale a la siguiente, Benati. Entonces podemos ver que este paciente del artículo que mencioné, era positivo para linfoma por histopatología y inmunohistoquímica. El siguiente. Otro ejemplo que pueden ver en este artículo es que podemos ver la diferencia entre, por ejemplo, una amiloidosis y un linfoma. Y lo que quiero que vean es la área subepitelial, donde están las flechas, la área que les había comentado, homogénea y hiporrefléctica. Dale otro clic, Benati. Entonces podemos ver esta área en comparación de la amiloidosis en la área inferior, en la imagen de abajo es heterogénea. O sea, se ven áreas más hiperreflécticas a comparación de linfoma. ¿Ok? Nomás para algo de enseñanza. Entonces ya le hablamos a la doctora Karp. Necesitábamos su Women Intuition, que ella es la ganadora en esto. Y pues le mandamos las imágenes y como siempre, ella siempre está disponible para ayudar a cualquiera de nosotros. La siguiente, Benati. ¿Está? Yikes, mándamelo. Entonces, como mencionan varios aquí, biopsia, pues bueno, ya... El mismo día del OCT, ese día se le hizo la biopsia. Se le hizo la biopsia, pueden ver ahí la imagen, ahí cortando ese nódulos, ¿no? Suaves que podemos manejables en el ojo. Ahora, Jaime, perdón. Acá me preguntan por privado, ¿realmente qué útil el OCT de segmento anterior y cómo lo utilizan ustedes, ¿no? en el departamento? No, es muy útil, o sea, nos ayuda a todo tipo de lesiones pigmentadas, lesiones como estas de tipo nodulares. En este artículo que menciono podemos ver, hay otro artículo también que podemos diferenciar entre diferentes tipos de neoplasias. Melanoma, exacto, melanoma, escamoso, linfoma, amiloidosis, incluso, pues, ¿qué otro? Pues
con otro tipo de ¿Sabes, lesiones, sabes ¿no? para qué también es muy, muy útil? Para los pterigios. Cuando uno Exacto. tiene un pterigio y no sabe si de pronto alberga un NIC o no, una neoplasia intraepitelial, el OCT te ayuda a diferenciar y no tienes muchas veces que quitar el pterigio, sino simplemente haces el OCT y le das seguimiento al paciente. Las degeneraciones de Sachs, las deficiencias limbares, te ayuda muchísimo. Puedes encontrar neoplasias en lo que tú crees que es una degeneración limbal y un epitelio enfermo por una deficiencia limbal, y no, lo que tienes ahí es un cáncer el que está induciendo una deficiencia limbal. Entonces lo utilizamos para muchas cosas, prácticamente es del día a día. Claro. Bien. Sí, ¿Próxima? se le hizo una biopsia, como habíamos hablado, para descartar incluso sarcoidosis, otro tipo de neoplasias. Incluso se mandó a microbiología a descartar organismos atípicos, como mencionan algunos en el chat. Bueno, esta es lo que es la histopatología por HE. Como podemos ver, eso es zoom out. Y otra, dale otra. Aquí tenemos un poquito con más magnificación. Esos puntitos que ya he mencionado, dale otra, si se puede. Perdón, ahí va. Dale, bueno, es un poquito más calidad por magnificación, pero son pues, los infiltrados linfocíticos que podamos ver subepiteliales. Eso lo podemos realizar si ves muy cuidadosamente en estos OCT. ¿El siguiente? ¿Para qué? A ver. Dale, pues el diagnóstico fue linfoma de células del manto. Ese fue el diagnóstico. Muy bien. A todos los que dijeron linfoma. El siguiente. A ver, un segundo que estoy quedando sin materia. Ahí está. Dale, bueno, es muy importante. Este paciente lo mandamos con el oncólogo, hemato-oncólogo, pues analizar más a profundidad si hay afectación sistémica, qué tanta afectación sistémica hay, si hay involucro de la biopsia, del médula ósea o algún otro, o PET, CT o resonancia magnética. ¿La ves, Jaime, esta? Sí se ve. Ahí me parece que lo perdimos a Jaime. Sí, mira, aquí no vamos a entrar a detalle porque no es el objetivo del curso de cómo lo tratamos, pero básicamente el paciente sí trae un problema sistémico, desgraciadamente, el cerebro está bien, hay involucramiento de la médula ósea y estamos convenciendo a la doctora Carr para que venga y nos dé una charla de manejo de diferentes tipos de neoplasias de superficie y esperemos con Ophthalmo University hacerla dentro de unos días o unas semanas, pero creo que aquí lo importante es, en mi opinión de este caso, lo importante es siempre ir a la exploración física, a la historia clínica y ver las cosas que no hacen sentido, que no quedan con el cuadro clínico de un pénfigo, de una escleritis. Yo también pensaba que era un pénfigo cuando vi las fotos, pero en la exploración no había cambios cicatrizales, había una inflamación que era conjuntival, no era escleral, no había dolor, etcétera. Entonces, pues vámonos a lo básico, hagamos un tratamiento sistémico fuerte con esteroides, bajamos un poco la inflamación, mejora el cuadro clínico, se pueden ver estas lesiones que estaban enmascaradas por tanta inflamación y ya sabes ahí donde está el dinero, pues vamos a las lesiones y ya sea con biopsia o con OCT o con las dos, ¿no? Bien. No, muy buen caso. Una cosa que quisiera añadir es que, Guillermo, como bien dijiste, en estos casos, aunque tú tengas y yo sé lo bueno que es el OCT, ¿verdad? Yo creo que el OCT nos hace sentir o nos sentimos más seguros en el diagnóstico cuando es en la córnea. En la córnea tú tienes la diferenciación, donde está el epitelio de la córnea, Bowman's, etcétera. Y yo creo que nos sentimos más cómodos haciendo diagnósticos en esa interfase. Ajá. En la conjuntiva yo no creo que tenemos ese luxury, esa habilidad es más descriptivo como ese paper que Jaime presentó y la apariencia. O sea que en cambios de conjuntiva, todavía la biopsia is the way to go. Porque Sí, no, y por aunque tú eso, ves esa imagen, especialmente con estos nódulos que están bien localizados, en verdad no vas a hacer ningún daño tratando de averiguar esto. Y cuando están pensando en linfoma,
Jaime mencionó, obviamente, citometría de flujo. Es bien importante lo que uno está buscando. Tienen que trabajar con un patólogo que sepa lo que está buscando. Obviamente, Andrés, ¿puedes volver a los resultados de la citometría de flujo? Y yo, Víctor, completamente de acuerdo, pero yo creo que el OCT te ayuda, por ejemplo, en este caso, si hubiera sido una lesión asalmonada de un linfoma, una presentación más típica, o una conjuntivitis folicular, sí, el OCT no es característico, pero en este caso yo me acuerdo porque Nandani, que es tu fellow, también presentó todos estos papers del año pasado y se me quedaron grabadas las imágenes. Entonces, cuando hacemos el OCT, lo veo, y le digo a Jaime, oye, ¿sabes qué? Aquí ya no estamos que hacer nada tú y yo, o sea, esto va para la doctora Carl. ¿No? Jaime, ¿Puedes echar para atrás, Jaime? Un poquito, perdón, Ander. Sí. Esa, sí, Ahí los está, marcadores. Sí, perdón. Obviamente, para la audiencia, obviamente, lo que estás buscando aquí, estos son marcadores de células B, que CD20, CD5, BCL2, K167 son un marcador de replicación, o sea que estas células se están replicando. Capa lambda es muy importante, porque lo que estás buscando es, si esto es un linfoma de célula B, que se están madurando y todas estas capas lambda que hacen rearrangement son únicas. Por eso que también se manda PCR para buscar lo que se dice gene rearrangement, o que estos genes, todas estas células tienen una monoclonalidad. Así que en verdad tú haces el diagnóstico. Porque en contraste, si esto hubiese sido una lesión inflamatoria, no serían monoclonales, serían policlonales. También tuvieses más células T, que aquí no se ve, son las células CD3. Y obviamente estás buscando para las otras organismos. Pero cuando uno piensa en esto, sí, citometría de flujo, PCR, muy importante. Y ahora hay mutaciones que uno puede buscar que te puede dejar saber si el riesgo de estos pacientes y de tener enfermedad sistémica. Una pregunta para Guillermo y para Jaime. Si se hubiese hecho el OCT al principio, simplemente como una herramienta exploratoria, como un ultrasonido, digamos, como comparación, de pronto no se hubiera visto uno de esos nódulos homogéneos al fondo, se hubiera insinuado, a pesar de que hubiera edema de la conjuntiva encima. Yo creo que, yo creo que sí, que estos nódulos, bien, o sea, hablando con los doctores que estaban tratando, se habían observado en el pasado. Entonces, a lo mejor si se hubiera hecho un OCT, se hubiera podido ver algo similar. No sé si ya con la cronicidad se vieron así, ya era tan avanzado, ¿no? No, entonces, pero digo yo, como material exploratorio, como instrumento exploratorio el OCT, en esas conjuntivitis que no sabemos qué son, que hay abotagamiento de la conjuntiva, a ver si hay algo debajo, si hay una epiescleritis, una escleritis nodular, alguna cosa. Dale, Jaime. Yo pienso que el OCT, más bien cuando vemos la lesión, está ahí, el nódulo está ahí, sí vale la pena, pero si es algo como difuso, inflamatorio, que no específico, es difícil encontrar algo específico en OCT. De hecho, me gustó mucho, Guillermo. Buscar una aguja en un pajar, pero bueno, de pronto. Pero me gustó mucho el manejo. El hecho que lo pusieron en esteroides, bajaron la inflamación, pudieron limpiar ese hasten the stack y encontrar la aguja. No, este es un caso muy bueno y felicidades por perseguir. Yo creo que para el público, o sea, lo que más se le aprendí o en el caso es esa parte en la que si no estás, pues, lo mismo hacemos con úlceras infecciosas en la córnea, creemos que son infecciosas, infiltrados, que le hemos hecho de todo y no mejoran. A veces hay que hacer una prueba con esteroides y o nos va a pasar dos cosas, o se va a mejorar o se va a empeorar, pero nos va a dar el diagnóstico. Entonces, ahora, qué increíble como lo que hablamos al principio, ¿no? De un diagnóstico de ojo rojo crónico, que insisto, vemos cuántas veces por día vemos en la consulta, terminamos en este diagnóstico, ¿no? La importancia del oftalmólogo para un diagnóstico sistémico y una enfermedad como esta. Sí, el punto aquí no es presentar un linfoma, sino es cómo llegamos al linfoma. Definitivamente. Esa es la herramienta. Y lo otro que yo mencioné, Guillermo y Jaime, y a todos
todos los participantes en el chat que han sugerido enfermedades reumatológicas, autoinmunes, inflamatorias. Yo creo que esto es, como dice, es una paraneoplasia. Claro. El caso que nosotros reportamos no tenía envolvimiento en la episclera, pero este caso sí. Pero a la misma manera, estos pacientes tienen que tener esta presentación paraneoplástica. Y es una vasculitis paraneoplástica. O sea que quizá todas las ideas reumatológicas que salieron es el mismo mecanismo de acción, pero la etiología es diferente. Y es una vasculitis que es inducida por el tumor. Mucha gente está poniendo en el chat qué pasó, por qué la perforación. La verdad que eso lo discutimos bastante en nuestra conferencia de córnea la semana pasada y creo que la fisiopatología, la conclusión que llegamos es que estas eran heridas muy profundas, que era lo que, o sea, yo no tengo experiencia en radiadas, pero cuando se hacía esto, se quería llegar a lo más profundo. Y esta fue una cirugía que fue muy exitosa para el paciente por muchos años, donde tenía una herida bien profunda. Ahora tenía un epitelio inestable, tenía muchos vasos creciendo dentro, se estaban abriendo las heridas. Entonces yo creo que el epitelio estando inestable, perdón, una de dos, o causó una pequeña queratitis infecciosa o un pequeño melting que nunca se vio porque nunca lo vieron y le tomaban fotos seguido, o simplemente fue un problema mecánico, se talló los ojos, se empujó en la noche y la herida abrió y listo. No, yo creo que esto es, como dije, tiene una reacción inflamatoria severa en la superficie ocular. Sí, no, Y definitivamente estás bien produciendo inflamado. toda esta citoquina, quimoquina, y obviamente los vasos sanguíneos van a ir por el pathway of less resistance. Y Exacto. estos arcades son casi 90% de profundidad. Son 90%, Tiene, estaba abriendo. sí, y lo que tiene es un canal de citoquina donde esto está entrando y por eso es que se parece como una artritis reumatoidea, porque entran y lo que están causando es una queratolisis severa. Cuando ustedes pusieron los esteroides sistémicos para callarlo, fueron sistémicos únicamente. Sí, o sea, le dimos un bolo y oral. Le dimos un bolo en la sala de urgencias. Eso es importante porque muchas veces es más seguro acallar desde el punto de vista sistémico y habiendo tenido la perforación sobre todo. Claro. Entonces, me parece excelente la elección. Entonces, Jaime, ¿quieres terminar ya para ir terminando y cerrando? Si quieres, bueno, nomás aquí rápido es que exacto. no es común, ¿no? Los linfomas oculares, el 2% de todos los extranodales, conjuntivales es también aún más raro, son varios subtipos, y como menciona el doctor Pérez, hay el linaje de las células B y las células T, que el más común es células B. Siguiente. Igual, importante, conjuntivitis folicular crónicas o lesiones salmonelladas, siempre pensar en todo ese tipo de diagnósticos diferenciales, como linfoides hiperplásico, linfoma, inflamación, como episcleritis, amiloidosis o lesiones malignas. Siguiente. Y por último, como comentaban, el OCT no nomás es como diagnóstico, también es importante para monitorización de la enfermedad conjuntival. Como pueden ver en esta imagen, igual también de la doctora Carr, doctora Galor, la imagen de arriba es una vez cuando fue el diagnóstico y una vez que se realizó el tratamiento, ya dependiendo lo que le indique el oncólogo, ya sería radioterapia o igual sistémico, que igual también se usa como ayudante la doxiciclina, que es algo muy interesante también, aparte de los antimetabolitos. Pero bueno, el punto aquí es que también para la monitorización de alguna lesión nueva o de la misma lesión que vaya disminuyendo de tamaño, como pueden ver, la lesión subepitelial disminuye de tamaño a comparación de lo inicial. Y la siguiente. Y como ya comentamos, ojo rojo crónico, pensar en neoplasias, en escleritis y conjuntivitis crónica, los enmascaradores linfoma y igual el OCT muy importante para la biopsia, para una biopsia en vivo prácticamente y ayudar al diagnóstico diferencial y para la monitorización de la lesión. Pues muchas gracias. Eso es todo.